revelado, el sorprendente gesto de un hijo millonario que transformó el trato a la empleada negra. Las risas resonaban en la opulenta mansión de Andrés, pero tras esos ecos de frivolidad se ocultaba un profundo conflicto. No podía evitar sentir una punzada en el pecho. Esa noche, tras la reciente muerte de su padre, había decidido invitar a Soledad a cenar. El acto parecía sencillo, pero en su mente era un desafío titánico. Su madre observaría, con su crítica aguda como una espada, cada movimiento, cada palabra. ¿Era adecuado? ¿Podía simplemente cambiar años de desprecio y elitismo con un gesto tan pequeño? A medida que la noche avanzaba, la tensión aumentaba. La mesa, decorada con fineza y lujo, se sentía como un campo de batalla. Andrés quería romper el ciclo de desdén que había llenado su infancia, pero el peso de su legado lo asfixiaba. Sus padres habían construido su fortuna sobre la base de un sistema que podía parecer eficaz, pero que él resentía profundamente. Miró a Soledad, la empleada de limpieza que lo había visto crecer. Su rostro reflejaba dignidad. Aquella mujer no solo había sido una trabajadora, sino un faro de integridad en una familia en decadencia moral. Los murmullos de su madre amenazaban con convertirse en gritos, cuestionando su decisión, generando nubes de malestar. ¿No sabes lo que eso significa? Parecía decirle cada mirada. Pero Andrés, luchando con su respiración acelerada y una mente que daba vueltas, pensaba en el sufrimiento oculto entre las paredes de esa mansión. ¿Cómo había llegado a ser un millonario desconectado de su propia humanidad? Era un dilema interno que hacía que su corazón latiera con fuerza. Amar a Soledad significaba cuestionar a su propia madre, optando por la justicia en lugar de la tradición. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada bocado que daba, el dilema se intensificaba. Se sentía atrapado entre dos mundos. El de su familia, que buscaba mantener las apariencias, y el de Soledad, que representaba el esfuerzo más puro. ¿Por qué no podía darles un lugar en la mesa a las historias que habían sido forjadas en el sufrimiento? La presión en su pecho aumentaba, hasta que decidió hablar. Cuando le agradeció a Soledad por todo lo que había hecho por él, un silencio pesado invadió la estancia. Los rostros se tornaron serios. La expresión de su madre era un anuncio silencioso de tormenta. ¿Tendría el valor de mantener firme su posición ante el desprecio de su familia? En ese momento, un nudo en su estómago le decía que el camino hacia la justicia podría costarle mucho más de lo que había imaginado. ¿Podría ser el héroe de esta historia o el villano de su propia vida? La cena había dejado de ser una comida, se había convertido en un enfrentamiento. Las miradas atravesaban el espacio, esperando que Soledad ofreciera su respuesta, que podría cambiarlo todo. Andrés sintió cómo las palabras se amontonaban en su garganta. ¿Y si esta era su oportunidad de reescribir la narrativa familiar? Su corazón latía fuertemente mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, dejando a todos, incluido él, al borde de un abismo donde lo irreparable podría comenzar. El silencio se volvió ensordecedor, una pausa tensa que parecía ralentizar el tiempo. Andrés buscó en la mirada de Soledad un indicio de apoyo, una pizca de entendimiento que hiciera eco a sus sentimientos igualados. Sin embargo, lo que encontró fue un reflejo de su propia lucha interna, y a la vez, una manifestación del aquí y ahora. Soledad, con su porte sereno, irradiaba dignidad, como si estuviera dispuesta a ser el puente entre un mundo que jamás la aceptaría, y el deseo de Andrés, de romper con su propio pasado. Se obligó a pensar en lo que estaba en juego. No se trataba solo de una cena. Era un acto de resistencia, una declaración de independencia del legado tóxico que había heredado. A su alrededor, la mesa simbolizaba el lugar que ocupaba en su familia, pero a la vez, era la representación de aquello que temía, perder su estatus y la veneración de su madre. Pero, ¿a qué costo? La imagen de su padre, un hombre de reglas y normas que había vivido convencido de su superioridad, se dibujaba en su mente. Andrés se dio cuenta de que cada detalle brillaba con un peso que nunca había querido cargar. ¿Era posible desprenderse de esa identidad?
La mirada inquisitiva de su madre lo atravesó como un rayo, desafiándolo a continuar. Se sentía como un niño pequeño ante un juicio que no podía comprender del todo. La decisión de invitar a Soledad había sido un soplo de aire fresco, pero en ese instante se convertía en una tormenta. Los ojos de Soledad se afianzaron a los suyos, y en ese sutil gesto, Andrés encontró la fuerza que necesitaba. Era ahora o nunca. Se armó de valor y, en un instante de lucidez, confirmó su elección. Gracias, Soledad. Gracias por estar siempre ahí, por enseñarme lo que realmente importa. Proclamó con una firmeza que sorprendió incluso a sí mismo. Las palabras fluyeron como un torrente, llevando consigo parte de la carga que había llevado toda su vida. La mirada de su madre se endureció, su rostro una máscara de incredulidad y desaprobación. La reacción era exactamente la que había anticipado, y en ese momento, Andrés se sintió como un traidor a su propia sangre, pero también como el portavoz de una justicia tardía. La respiración se hizo más densa. El ambiente pesado parecía opacar la elegancia del entorno. La reacción de Soledad fue fugaz, casi imperceptible, pero en su semblante, Andrés pudo discernir un atisbo de reconocimiento. La tensión se equilibraba en un hilo, mientras él se preparaba para lo inevitable, el rechazo absoluto de su madre. Sabía que las palabras que había pronunciado eran un desafío directo a las normas que habían regido su vida. El abismo se ampliaba, y él estaba dispuesto a dar el salto. Sin embargo, la preocupación se agolpaba en su pecho. ¿Cómo afectaría esto a su futuro? ¿Sería capaz de soportar la presión que vendría? Pero había algo más. La curiosidad de poder transformar no solo su relación con Soledad, sino también con su propia madre y su historia familiar. Un torrente de posibilidades comenzó a correr por su mente. Ideas de cambios, de cuestionamiento robusto, abriendo caminos que nunca había considerado. Mientras se preparaba para abordar esa transición, una revelación impactante lo atravesó. No solo se trataba de hacer lo correcto, sino de liberarse de las cadenas invisibles que lo mantenían atado. Decidirse a desafiar la tradición podría convertirse en su mayor triunfo, a una costa de perder el respaldo familiar. En ese instante, un nuevo desafío se materializó en su mente. ¿Estaría dispuesto a implicar a Soledad en su nueva vida, más allá del rol de trabajadora? ¿Podría pensar en ella como una aliada en la búsqueda de su verdadero ser? La inquietud se pronunció. Mientras estas preguntas danzaban en su mente, supo que el camino no sería fácil, pero estaba decidido a enfrentarlo. Todo estaba en juego, la cena aún no terminaba, y los murmullos no cesaban. El conflicto familiar se intensificaba. Andrés miró a Soledad nuevamente y sintió que el momento decisivo se aproximaba. ¿Qué diría ese arrojo suyo al mundo que lo rodeaba? ¿Sería suficiente para esbozar un cambio radical en su vida? La decisión ya estaba tomada, pero el costo era incierto. En su interior, algo empezó a despertarse. Una llama de valentía que prometía cambios inesperados. Sus ojos se clavaron en su madre, y con una resolución recién descubierta, se dispuso a enfrentar no solo su legado, sino también a sí mismo. Había llegado el momento de reescribir su historia, y quizás, solo quizás, encontrar un camino hacia la redención. El aire en la sala se sentía más denso, como si cada respiración estuviera cargada de expectativa. Andrés podía escuchar el latido acelerado de su corazón, mientras su mirada se mantenía fija en su madre. Se dio cuenta de que lo que había comenzado como una cena familiar, se había convertido en un campo de batalla emocional. En su interior, un conflicto se gestaba con cada segundo que pasaba. La respuesta de su madre era inminente, un volcán a punto de erupcionar. Pero Andrés sabía que, independientemente de lo que ella dijera, su decisión era irrevocable. Esa lucha interna que lo había perseguido a lo largo de su vida se proyectaba ahora en cada uno de sus gestos. La necesidad de aprobación, ese dolor que había sentido por años, se desvanecía lentamente, dejando en su lugar un espacio para la libertad. Era un sentimiento extraño, como una mezcla de miedo y euforia. Una pequeña parte de él se preguntaba si realmente se atrevería a cruzar la línea que había delineado su vida familiar. La idea de perder todo lo que conocía aún era aterradora. Sin embargo, había comenzado a vislumbrar un futuro que nunca se había permitido imaginar. La imagen de dictar su propia narrativa iluminaba su mente como un faro en la niebla. Soledad, a su lado, no era solo un símbolo de cambio, sino un recordatorio de lo que significaba realmente ser fiel a uno mismo. Ella había sido el respaldo en su búsqueda de autenticidad.
Andrés sentía una conexión más profunda con ella, un vínculo que iba más allá de lo profesional. Podía verla como una compañera de vida, una musa que despertaba aspectos de él que habían permanecido adormecidos bajo el peso de su formación. Mientras su madre comenzaba a abrir la boca, Andrés meditó sobre su próximo movimiento. No solo se enfrentaba a su madre, sino que extendía su desafío a toda una estructura familiar que había intimidado y silenciado su voz. La otra opción que giraba en su mente era ceder, claudicar ante el temor, seguir el curso que siempre había seguido. Pero esta vez, esa idea le resultaba cada vez más inaceptable. Un pequeño murmullo surgió en la mesa cuando su madre, con la boca ya abierta, parecía tambalearse entre la incredulidad y un intento por retomar el control. En ese instante, Andrés decidió amplificar su voz. No estoy aquí para destruir nuestra familia, madre. Estoy aquí para encontrarme a mí mismo. Es hora de que deje de vivir a tu sombra. Las palabras brotaron como balas, rápidas y letales, diseñadas para atravesar la cortina de silencio. Al pronunciar esas frases, Andrés sintió que una nueva versión de sí mismo emergía, una que reclamaba su derecho a existir sin las expectativas de su madre. La expresión en el rostro de ella cambió de incredulidad a furia. Sus manos, que hasta hace poco descansaban sobre la mesa con gracia, ahora temblaban. Había causado impacto, un pequeño sismo que podría ser el inicio de una revolución personal. La atmósfera palpable de tensión se transformó en un espacio de posibilidades. La miraba a ella, tan rígida y controladora, y una revelación lo atravesó. Estaba en el umbral de un viaje que apenas comenzaba. ¿Sería capaz de desprenderse de la imagen que había proyectado desde siempre? Una nueva convicción se sembró en su ser. El éxito no sería solo un logro material, sino una forma de liberación personal. Entretanto, la reacción de Soledad fue notable. Sus ojos brillaron con un matiz de esperanza y sorpresa. Andrés sintió que su conexión no hacía más que fortalecerse, como un hilo invisible tejiendo sus destinos juntos. En la penumbra de la incertidumbre, se aventuraba a creer que podía edificar una vida presente en amor, autenticidad y respeto. Mientras se preparaba para escuchar lo que vendría, una idea chispeante brotó en su mente. Podía ser un líder para otros que se encontraran ante decisiones difíciles, un modelo a seguir en la búsqueda de la verdad personal, o incluso, podría desafiar a otros en su propia familia. ¿Su conflicto sería el catalizador que empujara a otros a cuestionar sus propias limitaciones? Cerró los ojos un segundo para centrar sus pensamientos. La tormenta emocional que estaba atravesando podría convertirse en un aprendizaje invaluable, no solo para él, sino potencialmente para los demás. Con todo en juego, se enfrentaba a la pregunta más crucial de todas. ¿Sería capaz de cambiar su vida y la de quienes lo rodeaban? ¿O se convertiría en un prisionero más de su historia familiar? La respuesta sería revelada en un instante crucial, ya que un sonido familiar resonó en su mente, y su mirada se centró en su madre, esperando que la tormenta no solo arrasase con todo, sino que eventualmente le permitiera el amanecer de una nueva realidad. ¿Podría la valentía de un hijo millonario transformar el trato hacia quienes siempre había considerado marginales? La cena continuaba, y la respuesta se agitaba en el aire denso de la sala. La tensión en la sala creció notablemente cuando su madre regresó a la realidad, pero su furia no encontró palabras inmediatas. En lugar de una explosión, hubo un pesado silencio que se apoderó del lugar. Andrés sintió ese momento como una eternidad. La percepción de tiempo se alteraba. Cada segundo se alargaba mientras evaluaba la reacción de su madre, y al mismo tiempo, reflexionaba sobre sus propios sentimientos. Se dio cuenta de que la liberación que anhelaba no llegaría sin una lucha constante. Este primer acto de rebeldía no sería más que el inicio de una serie de decisiones que tendría que tomar para afirmarse como individuo. En su mente, las imágenes de su infancia, de las expectativas de su madre y los criterios que siempre había seguido, se desdibujaban. Rafael y Teresa, los empleados de la familia que habrían podido ser los protagonistas de su historia, eran también parte de su realidad, una realidad a la que había decidido no prestar atención. Andrés se cuestionó una vez más si había sido egoísta. La idea de exigir un cambio en su familia lo enfrentaba a sus propios miedos. Pero en este momento de claridad, la angustia ante la aprobación se magnificaba, haciéndose presión palpable, un recordatorio de que su vida había girado en torno a evitar conflictos. ¿Cuántos sacrificios había hecho para mantener la paz? ¿Había valorado realmente la voz de aquellos que lo rodeaban? La mirada de Soledad, llena de aliento, se coló en su conciencia,
Un indicio de que sus propias luchas podrían resonar con muchos otros. Tal vez podría convertirse en un portavoz de quienes habían estado a la sombra, sosteniéndose entre las historias de la gente que siempre había convivido con él, pero cuya lucha nunca había sido suya. Tenía que descubrir cómo construir ese puente entre su realidad y la de aquellos que habían sido marginados. La cena prosiguió con una incomodidad palpable. A medida que Andrés se alimentaba, su mente seguía maquinando en torno a las palabras que había pronunciado y cómo podrían transformarse en acciones concretas. La idea de hablar con Teresa, la empleada que siempre había admirado, pero, por alguna razón, nunca se había atrevido a acercarse, lo invadió. Tal vez esta conexión podría convertirse en un paso hacia un cambio real, no solo en su vida sino también en la de ella. La incomodidad se transformó en determinación, y, antes de que se diera cuenta, Andrés se levantó de la mesa. Miró a su madre, cuyos ojos aún proyectaban ira, pero también una pizca de confusión, esos ojos que habían sido fuente de su carga y, a la vez, de su identidad. «Voy a hablar con Teresa», anunció en voz alta, como un último grito antes de sumergirse en lo desconocido. La sorpresa en la mesa era palpable. Su madre se quedó callada mientras él se alejaba, sus pasos resonaban en el suelo, y su corazón latía con fuerza. Andrés sabía que, al cruzar esa línea, no solo se enfrentaba a la reacción de su madre, sino que comenzaba a redefinir su relación con el mundo que lo había rodeado. Al abrir la puerta hacia la cocina, la brisa fresca se sintió como un nuevo aire de oportunidad. Allí estaba Teresa, ocupada en su labor, ajena a la tempestad familiar que se había desatado. Un mar de emoción lo abrumó. No se trataba de una conversación más. Era un acto de valentía que implicaba reconocer sus errores y cambiar la historia de silencio en la que siempre había permanecido. Andrés se acercó, listo para hablarle desde la autenticidad, desde la vulnerabilidad. «Teresa, necesito hablar contigo», dijo, su voz temblando aunque firme. En su interior, la pregunta formaba un eco. ¿Cómo reaccionaría ella ante su deseo de redención? Mientras contemplaba su rostro, cada segundo parecía significativo. Su historia estaba por entrelazarse con la suya. ¿Sería el momento en que ambos empezarían a encontrar su propia voz en el contexto de su historia compartida? La respuesta la tenía ella, siendo el motor del cambio que buscaba. Pero Andrés estaba decidido a apoyarla. No sería un simple gesto, sería el comienzo de un viaje inesperado hacia la transformación de su propia vida y, quizás, de las vidas de quienes antes había ignorado. ¿Sería este encuentro el catalizador de esos cambios profundos que tanto anhelaba? La presión de la decisión se hacía cada vez más intensa. Andrés sintió que cada palabra brotaba con fuerza de su interior, como un río que había estado represado demasiado tiempo. La mirada de Teresa, que llevaba un destello de sorpresa, se convirtió a la vez en un espejo que reflejaba sus inseguridades y anhelos. La forma en que sus manos se movían nerviosamente entre los trastes que lavaba, le recordó que, más allá de su rol como empleada, Teresa era una mujer con su propia historia, llena de lucha y sacrificios. «Siempre he querido saber más de ti, de lo que piensas sobre cómo manejamos las cosas en casa», continuó Andrés, tratando de mantener la calma en su voz, aunque sus manos temblaban. A través de sus palabras, quería inyectar un poco de su deseo de justicia, de empatía en un mundo que había ignorado demasiado tiempo. Teresa le miró con desconfianza, y en sus ojos había una mezcla de curiosidad y recelo. Era lógico. Él había sido parte del sistema que, aunque sin intención, había perpetuado la desigualdad. No podía esperar una aceptación inmediata. «Andrés, tú sabes cómo son las cosas aquí. No es fácil cambiar lo que hemos vivido por años», respondió ella. Su voz era un susurro, pero cargado de verdad. La reacción de Teresa lo hizo cuestionar su propia habilidad para llevar a cabo el cambio. ¿Era suficiente un solo encuentro para transformar su realidad común? En su interior, Andrés comenzó a dividir la conversación en fracciones, preguntándose si sus intenciones eran realmente altruistas, o si habían estado impregnadas de la necesidad de aliviar su propia conciencia. Sin embargo, esa duda no podía interponerse en su necesidad de actuar. «No estoy aquí para juzgarte ni a ti, ni a tu situación», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Quiero aprender. Quiero que me digas cómo es vivir esta vida desde tu perspectiva. ¿Qué piensas de nosotros, de nuestra familia, de la empresa? Quiero hacer mejor las cosas, por ti y por la gente como tú». Teresa lo observó con más atención, su expresión cambiando lentamente. Había una chispa de interés que Andrés se esforzó en captar.
Era un momento crucial. Podía sentir que la puerta estaba entreabierta, y quizás, solo quizás, una conversación honesta pudiera abrirla del todo. «Te puedo contar lo que quieras, pero no prometo que sea fácil de escuchar», respondió ella finalmente, un tono de desafío en su voz. Andrés vio en esas palabras no solo una oportunidad, sino un pacto implícito. De alguna forma, entre el sudor y las preocupaciones, estaba creando un espacio para el diálogo, ese puente que había querido construir. Estaba convencido de que su revelación personal no solo cambiaría su vida, sino que podría ofrecer una nueva forma de mirar hacia adelante. Mientras Teresa empezaba a compartir sus experiencias, él escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra, cada emoción. Ella hablaba de los sacrificios que había hecho para mantener a su familia, de la lucha diaria por ser tratada con dignidad, en un entorno que tantas veces la ignoraba. Las palabras de Teresa resonaban con la misma frustración y la misma tristeza que él había sentido años atrás, en los silencios de su hogar. «Me gustaría que hubiera más comprensión de nuestra realidad, de cómo sus decisiones impactan nuestras vidas», dijo Teresa, y Andrés se sintió atravesado por un rayo de iluminación. Reconocía que había una brecha gigantesca entre sus mundos, pero se sentía en disposición de cruzarla. ¿Qué haría con ese conocimiento? ¿Qué pasos seguiría después de este encuentro? Había iniciado un camino de entendimiento, pero aún había muchas incógnitas por resolver, proclamas que hacer y decisiones que tomar. La incertidumbre se cernió sobre él como un telón oscuro. Andrés se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Como una señal de que el universo estaba cambiando, un ruido lejano interrumpió el momento. Era su madre, cuya voz inconfundible se escuchaba llamándolo. «Andrés, ven aquí ahora». La urgencia de su tono provocó que su corazón se acelerara. Se encontraba en medio de un descubrimiento fundamental, pero la voz del pasado lo estaba reclamando. De repente, la dirección de su vida parecía pender de un hilo, a la espera de su decisión. ¿Se quedaría a enfrentar las implicaciones de lo que había empezado? ¿O regresaría a la comodidad que alguna vez eligió, desoyendo su nueva conciencia? La opción se le presentaba clara, pero el temor a la confrontación lo llenó de dudas. Las voces del pasado y el futuro se entrelazaban, y en ese cruce de caminos, Andrés debió decidir cuál de ellas lo guiaría en su nueva vida. Andrés respiró hondo, sintiendo cómo el aire tibio del día se mezclaba con la presión que en su pecho crecía. Cada segundo que pasaba parecía arrastrarlo hacia una decisión que se sentía monumental. La voz de su madre se desvanecía en un eco lejano, mientras él procesaba la realidad de su conversación con Teresa. No podía avanzar a casa como si nada hubiera cambiado. Su perspectiva se había amplificado, y con ella, una nueva responsabilidad emergía. Mientras se dirigía hacia la procedencia de la llamada, se preguntó qué significaba realmente ser un hijo millonario. Su fortuna, acumulada de generaciones, le había dado privilegios que la mayoría no podía soñar. Sin embargo, en ese instante, se sentía más un extraño en sus propias raíces. La conversación con Teresa había revelado una faceta de su vida que había ignorado demasiado tiempo. Su madre, con su capacidad de infravalorar y pasar por alto, representaba la vieja guardia, la que él debía enfrentar si deseaba hacer una diferencia genuina. «¿Dónde estabas?», le preguntó su madre, frunciendo el ceño, como si él hubiera infringido algún código no escrito de su existencia familiar. Las palabras de Teresa aún resonaban en su mente. «Me gustaría que hubiera más comprensión de nuestra realidad». Andrés sintió una repentina oleada de desafío y certeza. Sabía que no podía permitir que su madre lo trujera de vuelta al mundo fácil y superficial que siempre había conocido. «Tengo algo que compartir contigo», le respondió, firme, provocando una ceja levantada de su madre. A medida que la conversación avanzaba, Andrés se adentró en el terreno espinoso de sus sentimientos. Le habló de Teresa y de lo que había aprendido. Cada frase que pronunciaba era una salida de su cómodo reducto, un terreno que antes le había parecido seguro. Sin embargo, al describir la vida de Teresa, la lucha diaria por la dignidad y el respeto, su madre cambió de tono, y una chispa de desdén se encendió en sus ojos. «No puedes salvar a todos, Andrés. Este mundo no funciona así», dijo ella con un tono que rayaba la incredulidad. Las palabras la hirieron. Eran las mismas que había escuchado de otros, pero ahora, en su camino hacia el cambio, no podía dejar que esa mentalidad lo definiera. «No estoy tratando de salvar a nadie. Solo quiero entender», replicó con voz temblorosa. La tensión entre ellos aumentó, algo que él no había anticipado.
y cada palabra de su madre lo reforzaba en su convicción. Era el momento de confrontar no solo sus propios miedos, sino también las limitaciones que su madre impuso sobre su vida. Andrés sintió que el aire se espesaba. En su lucha por expresar su deseo de cambio, se dio cuenta de que no estaba solo desafiando a su madre, estaba desafiando un legado. Se sentía cada vez más seguro de que su propósito ya no sería solo llevar el apellido familiar, sino usar su influencia para crear un impacto real en las vidas de quienes le rodeaban. Había comenzado un proceso de introspección que parecía interminable y, aunque le daba miedo, también era estimulante. El enfrentamiento no culminó con la victoria clara de uno sobre otro, pero sí sembró dudas en la mente de su madre. «Quizás un cambio de perspectiva es necesario», murmuró ella, casi para sí misma, en un intento de entender el giro inesperado que presentaba su hijo. Andrés comprendió el poder de su voz y de su historia como catalizador de cambio. Con ese pensamiento, cerró los ojos por un momento, contemplando el futuro que podía esbozarse ante él. Un futuro donde su privilegio se convertía en la fuerza para mejorar vidas. Pero mientras trazaba planes en su mente, una nueva preocupación surgió. ¿Cómo actuaría? ¿Qué pasos seguiría para ser un verdadero aliado en la lucha de Teresa y tantos otros que vivían la misma realidad? La incertidumbre se convirtió en un peso que lo acompañaba, y cada decisión que debía tomar se tornaba más difícil. En ese instante de reflexión, sonó su teléfono. Era un mensaje de Teresa, un simple «¿Te gustaría hablar más tarde?». La pregunta resonó con promesas, desafíos y posibilidades. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al considerar la dirección que tomaría su vida. ¿Se atrevería a avanzar y a acompañar a Teresa en esta travesía? ¿O permitiría que el miedo lo inmovilizara? Su decisión, una vez más, era crucial, y el tiempo avanzaba en su contra. Andrés miró la pantalla de su teléfono, el brillo fría iluminando su rostro. ¿Hacia dónde se dirige esto?, pensó, mientras el eco de su conversación con su madre todavía pesaba en su mente. La frase de Teresa gravitando alrededor de su deseo de entender parecía desafiarlo a actuar. Su interior se agitaba. Una parte de él temía el conflicto que podría surgir, pero otra reconocía una necesidad ferviente de avanzar. Decidió que no podía dejar que el miedo lo parara. Tras un breve instante, escribió de vuelta. «Sí, me encantaría». ¿A qué hora? Las horas que siguieron fueron un torbellino de pensamientos. La imagen de Teresa, su fortaleza y resiliencia, se deslizaba constantemente a través de su mente. Andrés sabía que debía preparar su encuentro con ella. Cada momento se sentía como un llamado más intenso a la acción. Comenzó a investigar sobre iniciativas locales que ayudaban a la gente en situaciones similares a las de Teresa. Era un primer paso para entender su realidad, pero más que ello, debía plantearse cómo contribuir. Mientras pasaba la tarde en la computadora, cada clic parecía un ladrillo que edificaba su nueva identidad. Hacía poco, la injusticia social le parecía una sombra distante. Hoy, se sentía como el protagonista que, si bien no tenía todas las respuestas, quería ser parte de un cambio. Se encontró leyendo sobre derechos laborales y normativas que muchas veces se pasaban por alto en el contexto de su privilegio. ¿Cuántas de estas cosas conocía realmente?, se cuestionó con frustración. La búsqueda de información se tornaba cada vez más personal. Recordó los nombres de amigos y conocidos que jamás considerarían la realidad de Teresa. El círculo en el que había crecido le había dado una burbuja de confort que cada vez le parecía más opresiva. Esa noche, sumido en sus pensamientos y lecturas, se prometió que no permitiría que su herencia familiar se convirtiera en una condena a vivir ciego al dolor de los demás. A medida que la noche avanzaba, un encuentro planeado con Teresa empezaba a parecer algo casi sagrado. De repente, la experiencia de acercarse a su realidad se convertía en la búsqueda de su propia redención. Cuando el momento finalmente llegó, se encontró con un nudo en el estómago a medida que se acercaba al café donde habían acordado verse. Andrés se sentó en una mesa que daba a la ventana. Cada minuto que pasaba era un recordatorio de la incertidumbre que le provocaban los cambios. Al verla entrar, una oleada de emoción inundó su rostro. Teresa tenía una energía que iluminaba la habitación. Su andar secreto contenía la fortaleza que él tanto admiraba. La conversación comenzó con trivialidades, pero Andrés estaba decidido a profundizar. «Quiero saber más sobre tu día a día, lo que realmente implica. A veces siento que lo que veo es solo la superficie», confesó. Las palabras salieron con la sinceridad del impulso de un hombre que se estaba redescubriendo. Teresa le miró.
y por un momento, la risa se desvaneció. Es complicado, Andrés. No solo es el trabajo. Hay presiones que, a menudo, otros no ven. A veces la lucha es simplemente por la dignidad. Su voz resonó con una verdad desgarradora y auténtica, que atravesaba la barrera social que él siempre había conocido. Mientras las horas pasaban, la conversación se tornaba cada vez más intensa. En ella Andrés debatía consigo mismo, tratando de absorber cada palabra, pero también sintiendo una revelación que escalaba en su interior. Esta no era solo una charla casual, era un despertar. Se daba cuenta de que su papel no se limitaría solo a entender, debía ser un puente. Sin embargo, mientras sus ideales florecían, la sombra de su madre seguía sus pasos. Andrés sabía que enfrentarla nuevamente sería inevitable, y la posibilidad de perder su respeto lo atormentaba. Pero esta vez, no daría un paso atrás. Tenía que luchar, no solo por su visión del mundo, sino por el futuro de su relación con Teresa y más allá. Al salir del café, las luces de la ciudad lo rodeaban, y por primera vez, se sintió profundamente comprometido. Pero en su mente, la pregunta persistía. ¿Cómo puedo pasar de la conversación a la acción sin traicionar lo que soy? La incertidumbre de lo que esa respuesta podría implicar lo dejaba ansioso. Y mientras avanzaba, el eco de esas palabras resonaba. El cambio verdadero comienza dentro, pero ¿estaré listo para actuar? Andrés caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, cada paso resonando en su mente como un tambor militar. La conversación con Teresa se repetía en su cabeza. No solo había escuchado su historia, había tocado la superficie de un vasto océano de injusticias que hasta ahora había rehuido. La sensación de impotencia le estallaba en el pecho. Un fuego que, en otros momentos, habría tratado de apagar con distracciones superficiales. Pero ahora, ese ardor se transformaba en determinación. La casa que compartía con su madre, un refugio de privilegio, comenzó a sentirse como una prisión. Las paredes blancas y pulcras parecían silenciar las verdades que ansía escuchar. Pidió un café en la esquina de la calle y se sentó en una mesa, observando la vida pasar. Las risas de los jóvenes contrastaban con la seriedad de sus pensamientos. Una voz en su interior le gritaba que debía actuar, que no podía seguir observando desde la barrera. Al llegar a casa, su madre lo esperaba. ¿Cómo te fue con Teresa?, preguntó, su tono lleno de curiosidad teñido de un leve reproche. Andrés sintió el nudo en su garganta. Alto y claro, una parte de él quería gritar que ya no podía seguir ignorando el dolor ajeno, que su aprecio por Teresa había abierto puertas que había mantenido cerradas. Pero su respuesta fue una evasión, una simple réplica sobre lo agradable que había sido su charla. Aún así, esa conversación lo había marcado. Sabía que el camino hacia su verdadero yo no se trazaba solo con palabras, requería acción. En los días siguientes, su rutina cambió. En vez de pasear por los pasillos del club de golf, comenzó a asistir a foros comunitarios, a escuchar las voces que no se alzaban con la misma claridad que la suya. A cada encuentro, sentía que una parte de su antigua vida se desvanecía, despojándolo de una identidad que no le pertenecía. Conoció a gente de diversos orígenes, cada historia de lucha resonaba con la suya propia. Los dilemas morales eran ineludibles. Cómo aceptar el privilegio y al mismo tiempo intentar ayudar, era un laberinto sin fin. Cada reflexión lo enfrentaba a la profunda pregunta de cómo ser un aliado sin caer en el paternalismo, cómo ayudar sin intentar ser salvador. Una mañana, revisando su teléfono, se topó con un artículo sobre un programa de tutores que conectaba a profesionales de élite con jóvenes de comunidades marginadas. Al leerlo, sintió que ahí había una oportunidad. No solo podía escuchar historias, podía ser parte de su narrativa, un hilo que los uniera en un tejido más fuerte. Su corazón latía con fuerza mientras redactaba su aplicación. La adrenalina lo invadió al pulsar, enviar. El acto simbólico lo llenó de una emoción desconocida. Se sentía un poco más ligero, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Pero la euforia fue apenas efímera al recordar a su madre y la resistencia que había mostrado ante sus cambios. Sabía que el momento de la confrontación estaba cerca, y aunque un lado de su mente le advertía que ella nunca entendería, otro le decía que debía enfrentarla. A medida que la fecha de la reunión con los tutores se acercaba, las mariposas en su estómago se multiplicaban. Andrés comprendía que estaba al borde de un precipicio. El salto hacia la acción significaba arriesgarse a perder el suelo familiar que conocía. Pero, ¿qué sería más devastador? ¿Enfrentarse a su madre o traicionar su propia conciencia?
La tensión aumentaba al contemplar lo que podría significar su decisión, y, a su vez, la manera en que el futuro lo aguardaba, como un destino que no estaba claro. Con cada respiración, la pregunta se volvía más palpable. ¿Cómo sostendré mis valores sin romper los vínculos que me definen? Al darse cuenta de que había llegado esa hora, una sombra de duda se cernía sobre él. Y mientras se preparaba para lo que vendría, Andrés comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Estaría listo para el reto que definirá su vida y su relación con Teresa en los próximos días? Andrés despertó esa mañana con una sensación de inquietud palpable. La luz del día se asomaba por la ventana, cruzando su habitación como un rayo de esperanza, pero su mente estaba llena de dudas. La fecha de su primera reunión como tutor se acercaba, y con ella, la inminente conversación con su madre. La idea de confrontar sus ideales con la realidad familiar lo llenaba de un desasosiego que no podía ignorar. Durante el desayuno, los murmullos de su madre llenaban el aire. «Te he estado viendo un poco distante, Andrés. Has cambiado mucho recientemente», dijo mientras le servía el café. Él levantó la vista, consciente de que cada palabra podía ser un arma de doble filo. Quería ser honesto, hacerle ver que su vida estaba tomando un rumbo diferente, pero la perspectiva de su reacción lo paralizaba. «Solo estoy ocupado», respondió, evadiendo por enésima vez la frágil verdad que lo consumía. Esa tarde se reunió con otros tutores, antes de encontrarse con sus jóvenes aprendices. La diversidad que lo rodeaba era un trago de realidad que lo confrontaba con su propia burbuja de privilegio. Ellos compartían historias que parecían de otro mundo, pero había un hilo de conexión profundo que los unía: el deseo de cambio. Cada rostro reflejaba determinación, y poco a poco, Andrés comenzó a cuestionar cómo podía aportar a esa lucha sin asumir un papel que pudiera resultar condescendiente. Al terminar la sesión, uno de los tutores, un hombre mayor con una mirada sabia, se acercó a él. «¿Qué es lo que buscas aquí, Andrés?», preguntó con sinceridad. Esa pregunta le hizo eco y lo llevó a confrontar su motivación más profunda. ¿Era por sentido de culpabilidad? ¿Por la necesidad de ser visto como un salvador? Después de unos segundos de silencio, soltó: «Busco ser parte de algo que importa». El mentor asintió lentamente, como si entendiera que cada respuesta traía consigo una carga. «No olvides que escucharte a ti mismo es tan importante como escuchar a los demás. Si no eres capaz de afrontar tus propios deseos y temores, no podrás ayudar a quien lo necesita de verdad». Las palabras resonaron en su interior como un eco. Mientras más pensaba en su nueva realidad, más evidente se hacía que necesitaba ser honesto, no solo con su madre, sino consigo mismo. El día de la reunión con su madre se acercaba como una tormenta en el horizonte, y entrado en sus pensamientos, se imaginó cómo sería decirle que estaba dedicando su tiempo a otros, que proponía algo más grande que lo que su estatus social le ofrecía. De regreso a casa, el peso de su decisión lo agobiaba. Era urgente que enfrentara la conversación, pero el temor al rechazo y a la incomprensión de su madre lo mantenía inmóvil. Esa noche, mientras trataba de dormir, la idea de traicionar sus valores se convertía en una cadena que lo mantenía despierto. Un impulso casi primitivo lo llevó a abrir su computadora y redactar un correo a su madre, pero al pulsar las teclas, la duda le hizo titubear. «¿Cómo le diré que quiero ser diferente?», pensó con angustia. En ese instante, Andrés supo que su miedo a la confrontación era un reflejo de su incapacidad para mirarse en el espejo. No era solo un hijo buscando aprobación, era un individuo que se estaba redescubriendo, luchando por encontrar su lugar en un mundo que creía que debía tener más significado que el que había conocido. La noche avanzaba, y la decisión de enfrentarse a su madre pesaba sobre él como una advertencia, pero a la vez como un impulso liberador. Comprendía que no solo se trataba de él, sino también de los jóvenes que esperaban su apoyo. Cuando finalmente logró cerrar los ojos, una idea emergente le paralizó aún más. ¿Qué pasaría si, al final, no fuera su rechazo lo que temía, sino el despertar de una verdad que podría cambiar todo? Al borde de la vorágine emocional, Andrés se sintió más cerca de una resolución que nunca, pero aún le quedaba un paso fundamental por dar. El momento de la verdad se acercaba. No podía volver atrás. Sin embargo, había una pregunta más que lo atormentaba y que resonaba en su cabeza. ¿Estaré realmente listo para enfrentar lo que me espera? Andrés se despertó esa mañana sintiendo una combinación de nervios y determinación. La luz del día entraba por la ventana, iluminando su habitación y invitándolo a levantarse,
pero la carga de lo que estaba por venir lo mantenía anclado a la cama. Su encuentro con su madre se aproximaba, un momento que sabía que definiría no solo su relación con ella, sino su propio futuro. La decisión de ser tutor de jóvenes de comunidades marginadas era más que una simple elección profesional. Era un acto de reivindicación de su identidad. Durante el desayuno, el ambiente era tenso. Su madre, como siempre, se empeñaba en mantener una conversación ligera, hablando del último evento social y de cuánto le gustaría que él se integrara más en la esfera familiar. Andrés escuchaba, pero sentía que cada palabra era como un ladrillo que lo agobiaba más. Este era el último día que podía vivir en la sombra de la negación. ¿Cuánto más tiempo vas a seguir con esto, Andrés?, le preguntó su madre, alzando la vista a la vez que servía el café. La pregunta se sintió casi como un reto. Era el momento perfecto para confesarle que había decidido tomar un camino distinto. «Mamá, hay algo de lo que necesito hablar contigo», dijo, notando cómo su corazón latía con fuerza. La expresión de su madre cambió. El ceño fruncido se tradujo en una preocupación palpable. «¿De qué se trata?», preguntó, interesada, pero también reservada. «Quiero que sepas que he comenzado a trabajar como tutor para jóvenes que provienen de contextos difíciles», anunció, sintiendo que cada palabra era una revelación. «Quiero ayudar a otros a encontrar su voz, porque yo también he estado buscando la mía». La tensión se podía cortar con un cuchillo. El aire se volvió pesado mientras su madre procesaba la información. Las palabras de Andrés resonaron en la habitación, y pudo ver cómo su madre se preparaba para lo inevitable. «¿Y eso es lo que quieres hacer? ¿Exponerte a esos problemas? ¿Dejar de lado la familia por esto?», replicó con incredulidad. La frustración en su tono era clara. Esa era la misma incredulidad que había escuchado durante años, pero esta vez estaba listo para no retroceder. «No se trata de dejar de ser parte de la familia, se trata de encontrar un propósito que trascienda nuestra burbuja», insistió, sintiendo que cada sílaba llevaba un peso. «Mamá, el mundo no es solo nuestra casa y nuestras propiedades. Hay personas que sufren y que necesitan apoyo, y yo quiero ser una parte activa de eso». La reacción de su madre fue una mezcla de rabia y desesperación. «Andrés, tú tienes todo lo que necesitas aquí. ¿Por qué complicar tu vida? Esto no es un juego. La vida real es dura, y no puedes cambiar a todo solo por tu deseo de sentirte bien contigo mismo». La expresión de Andrés se endureció. Reconocía que sus palabras provenían de su propio miedo a soltar el control. «Sé que es difícil entenderlo, pero este es mi camino ahora», replicó Andrés, sintiendo que la presión acumulada había alcanzado su punto de ruptura. «Las cosas que he vivido hasta ahora han sido un privilegio, y la diferencia es que deseo usarlo de manera constructiva». En ese momento, su madre se quedó en silencio, y Andrés comprendió que había golpeado una cuerda sensible. Sin embargo, no podía dar marcha atrás. Ella era la voz del legado que había estado luchando en su interior. «Este no es solo un capricho», continuó. «Es algo que me mueve, y que quiero hacer de verdad. Quiero ayudar a aquellos que no tienen la oportunidad que yo he tenido». El silencio que siguió fue abrumador. Andrés sintió cómo el aire se espesaba, como si sus palabras hubieran tomado vida propia. La reacción de su madre podía ser devastadora, pero ya no le podía tener miedo. En su interior, una voz tranquila le decía que estaba en el camino correcto, a pesar de la incertidumbre que lo rodeaba. Su madre finalmente habló, esta vez con un tono más suave. «No tengo que estar de acuerdo contigo, pero quiero que sepas que eres mi hijo y que siempre voy a estar aquí para apoyarte, aunque no comprenda por qué has tomado esta decisión». El reconocimiento en sus palabras fue el inicio de una apertura que nunca había anticipado. Tal vez había esperanza de que sus visiones pudieran coexistir, aunque no se entendieran del todo. «Gracias, mamá», respondió Andrés, sintiendo que el peso que había llevado durante tantos años comenzaba a disminuir. Al mismo tiempo, sentía un nuevo compromiso, no solo con su madre, sino con su propia misión. Quería ser parte del cambio y estaba decidido a asumir esa responsabilidad. Con una profunda respiración, Andrés se dirigió hacia la puerta, su corazón palpitando con emoción y resolución. Era un momento de cierre, pero también de inicio. El camino hacia el cambio en su vida había comenzado, y ahora se sintió listo para abrazar no solo su propio viaje de transformación, sino el de quienes realmente necesitaban su voz. El encuentro con Teresa no sería solo una reunión más, sería un paso a la acción que prometía todo lo que había soñado. Un compromiso sólido y auténtico con el cambio.
La posibilidad de colaborar con ella y brindarle el apoyo que tanto merecía, lo llenaron de emoción. Estaba listo para demostrar que su nueva vida significaba más que solo palabras. Era un compromiso irrenunciable de abrir puertas, tender manos y escuchar historias. Mientras se adentraba en la vida real afuera, una nueva confianza brotaba dentro de él. Estaba listo para ser un agente de cambio, no solo en su vida, sino en la vida de aquellos a quienes aún no conocía. La cena familiar ya no era un símbolo de opresión, sino el terreno fértil donde las semillas de cambio comenzarían a germinar. No esperes, ni un segundo más, para dar el paso crucial en tu vida. Suscríbete inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.